Fabiola ya me ha presentado, soy uno de los socios fundadores realmente uno de los socios fundadores de Grupo Al Límite, que Mioti es, nuestra aventura en todo el mundo de la enseñanza y además en la tecnología, ¿no? Que es algo que a nosotros nos gusta. Yo soy un apasionado de Data Science, mi formación viene del mundo de administración de empresas, pero me especialicé en econometría. Entonces, bueno, esto de los números es un poco, para mí la verdad es que me encantan. Entonces, rápidamente, lo que os quería presentar es qué herramientas vamos a utilizar durante este ratito, ¿no? Durante estos 35, 40 minutos en las cuales, vamos a analizar los datos de COVID y vamos a analizar esta tercera ola. Bueno, pues básicamente vamos a utilizar tres herramientas, que nosotros también son herramientas que utilizamos bastante en el curso. Por un lado, en la escuela. Por un lado, vamos a utilizar la herramienta de Poll Everywhere, que la utilizamos para hacer encuestas, ya veréis. Ahora os voy a hacer una pequeña encuesta, que quiero que participéis en ayudarme para qué podríamos utilizar esto de la ciencia de los datos, esto de Data Science. Que con nosotros cuando definimos Data Science lo que decimos es que es la ciencia que nos ayuda a responder preguntas. Entonces, pues, ostras, ¿qué preguntas podríamos responder, ¿no? Con Data Science, en toda esta área del COVID. Luego, por supuesto, vamos a utilizar un Jupyter Notebook. Me supongo que muchos estaréis familiarizados con lo que es esto, algunos de vosotros no pasa nada. Ya lo veréis. Jupyter Notebook es como si estuviéramos en una especie de Word, en una especie de procesador de texto, pero lo chulo es que vamos a poder insertar código y vamos a poder ejecutar código en tiempo real. Vamos a poder cambiar cosas de ese código. Entonces, ostras, ya veréis lo que vamos a poder hacer ahí. Y luego, para todo lo que es la participación, para que participéis con nosotros durante la sesión, os voy a pedir que utilicemos el chat de Google Meet, ¿vale? Por ahí, por favor, ponedme comentarios e incluso algunas preguntas que queráis realizar, pues también lo podemos hacer por ahí. No podemos abrir los micrófonos a todos porque somos muchos y tendríamos problemas con la conexión, pero lo que hacemos lo hacemos por ahí, ¿vale? Lo hacemos por el chat de Google Meet. Entonces, venga, si queréis, vamos a hacer nuestra primera actividad relacionada con este caso que queremos ver en esos 40 minutillos, y para eso vamos a utilizar Polef. Polef es una herramienta que nos permite, ya os digo, hacer encuestas, hacer preguntas, y es una herramienta que nos permite que la gente pueda participar en una actividad en streaming como esta que estamos realizando. Ya os digo, también lo utilizamos en nuestras formaciones en streaming también. ¿Cómo podéis entrar en Polef? De dos formas. O bien directamente por esta dirección URL, polef.com/carlospicazo401. Podéis escanear este código BIDI, o lo que voy a hacer también os lo voy a poner os voy a pegar la dirección URL, os la voy a pegar en el chat. Si alguno directamente queréis clicar. ¿Qué es lo que quiero que hagáis cuando estéis en Polef? Lo primero que os va a pedir es vuestro nombre, poner vuestro nombre, pulséis continuar y directamente os va a aparecer una pregunta, que sería esta pregunta. ¿Para qué pensáis que podría utilizarse Data Science en el ámbito de la pandemia del COVID-19? Y si queréis incluso, ostras, en esto de la tercera ola, ¿no? Ya estamos metidos en la tercera ola, pues ¿para qué podríamos utilizar esto de Data Science en esta tercera ola? Nada, simplemente me ponéis vuestro comentario en la aplicación de Polef y lo vamos comentando. Fijaros, Alberto, para calcular las vacunas a producir, ¿no? Ostras, de alguna manera, ¿podríamos utilizar Data Science para esto? Antonio me habla de predicción de ocupación de camas. El problema que puede suponer esto, ¿no? Tenemos que llegar al máximo en cuanto a las medidas para evitar que esos hospitales se llenen, y entonces tenemos que endurecer un poco nuestras medidas. Bueno, el Web 9, que no sé muy bien quién es, nos dice para realizar previsiones. Para realizar predicciones, pero sobre un montón de variables, ¿no? De hecho, hoy haremos alguna predicción. Xavier nos habla de predicción de saturación de UCIs. Claro, hablábamos de Data Science como ciencia que nos ayuda a responder preguntas. Ostras. Claro, Sonia, para predecir los contagios, oye, teniendo en cuenta los datos de contagios que tenemos hasta hoy, pues hasta dónde podríamos llegar.
Previsión de crecimiento de contagios y tasa acumulada, Pablito. Gema, predecir dónde se va a necesitar más personal sanitario en cada momento. Fijaros lo interesante que podría resultar esto, ¿no? Si tengo que tener el personal fijo, lo puedo mover entre diferentes hospitales. Conocer de mejor manera el impacto de las medidas de cada comunidad. Nos habla Israel. Ostras, es que igual una comunidad autónoma hace unas determinadas medidas, toma unas determinadas medidas y se podría ver en su impacto diferente al de otra. Igual la comunidad de Cataluña decide cerrar hostelería y Madrid no. Ostras, ¿eso qué impacto tiene en la velocidad de transmisión? ¿Qué impacto tiene? Fijaros qué montón de cosas, ¿no? Se nos están ocurriendo que podríamos utilizar Data Science para prevenir los casos y los cambios graves que afectarán gravemente a la población y la economía y la sanidad. Medidas en la educación. Me supongo que si lo llevamos relacionado con el COVID, tenemos que parar en cuanto a que los niños y los jóvenes tengan que dejar de ir a las escuelas, a los institutos, a las universidades, ¿no? Optimización de camas y personal de hospital, detección de picos de ola, nos habla Otto, predecir nuevas variables, ver cómo descienden los casos de contagio según subastan los vacunados, para saber cómo podrá ser la cuarta ola, predicción de contagios, saturación de diversos, fijaros un montón, ¿no? Y esto ha sido en 2-3 minutos, ¿no? Usar Deep Learning en imágenes de pulmón para detectar COVID. Fijaros lo que eso puede significar. Nosotros venimos de ese mundo de detección de patrones en imágenes y claro que podemos utilizar Data Science para todo esto. Ostras. Bueno, pues si nos puede ayudar Data Science, nos puede ayudar en este montón de cosas, bueno, pues durante estos 40 minutos que vamos a compartir, pues vamos a ver algunos puntos de todos estos, ¿no? Lógicamente todo esto no lo podemos cubrir, pero vamos a intentar hacer nuestros pinitos sobre algunas de las cosas que a lo que nos puede ayudar Data Science. Para eso lo que hemos creado es un notebook, esta herramienta que os digo que tenemos los Data Scientists para empezar a analizar o para hacer nuestros proyectos, nuestros prototipos. Y directamente que sepáis que es una herramienta open source, es decir, cualquiera de vosotros que quiera utilizarla la podéis descargar y la podéis utilizar. Y, por cierto, es la herramienta que utilizamos nosotros en Mioti, es nuestro eje como si dijéramos, es como nuestra herramienta principal para que la gente pueda realizar sus proyectos. Lo bueno que tiene Jupyter Notebook, como os he comentado, porque bueno, aquí lo que veis es, oye, ha puesto un logo de Mioti, ha escrito cosas, sí, ha puesto su correo electrónico. Si voy bajando, puede escribir, objetivo. El objetivo de esta sesión es analizar cómo Data Science puede ayudar trabajando sobre los datos que tenemos disponibles en la pandemia, ostras. Y fijaros, pero aquí empezamos a escribir cosas como, para hacer funcionar este worksheet, ostras, resulta que es una hoja de trabajo, resulta que tiene que funcionar. Es decir, no es algo estático, ya veis cómo no es estático para nada. De hecho, lo vamos a ir ejecutando, lo voy a ir ejecutando con vosotros según vayamos viendo las diferentes cosas que queremos analizar, ¿no? Y fijaros, para hacer funcionar este worksheet, lo que os comentamos es que debéis tener instalados los siguientes paquetes. También, ¿por qué ponemos esto? Porque al final de la sesión también pondremos a vuestra disposición este notebook con los datos que hemos utilizado para que cualquiera de vosotros, si queráis, que también podéis practicar, podéis modificar cosas que nosotros hemos hecho y llegar a vuestras propias conclusiones, por supuesto. Fijaros, lo primero de todo es que voy a configurar el entorno. Básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a importar unas variables. Voy a importar unas variables en Python. ¿Por qué Python? Pues igual, Python es el lenguaje de programación que la verdad es que es el más utilizado en el mundo de Data Science, en el mundo de análisis de los datos. Es una herramienta de programación, pero también os tengo que decir que lo que nosotros utilizamos, la parte de programación que nosotros utilizamos de Python en Data Science es una parte relativamente pequeña. Básicamente utilizamos librerías que ya están, como si dijéramos, preconfiguradas, ya lo veréis. Y no es que tengamos que ser programadores expertos para poder utilizar Python, ni muchísimo menos. Y de hecho, primero, Python es una herramienta de programación muy sencilla. Todo el mundo ahora mismo que empieza a programar, pues está empezando a programar en Python. Yo tengo
os voy a decir un par de niños, pero es mentira. Mis hijos ya son adolescentes, de 16 el mayor y 13 la pequeña, y empezaron a programar en el instituto, y lo que les dieron fue que aprendieran Python, porque es un lenguaje de programación bastante sencillo. ¿Qué ocurre aquí? Fijaros, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar algunas librerías de Python para todo esto, que es el análisis de los datos. ¿Qué librerías vamos a utilizar? Oye, NumPy. NumPy es una librería que nos va a permitir hacer cálculos matemáticos muy rápidos. ¿Por qué? Porque ya veréis, nos vamos a descargar los datos de la pandemia del COVID de todos los países del mundo en histórico. Entonces, eso es un montón de información. De alguna manera, vamos a utilizar un paquete que nos permita manejar cálculos sobre esos datos de una manera muy, muy rápida. Y para eso está NumPy. Pandas. Pandas es una librería que igual nace en el mundo financiero, nace en el mundo de análisis de bolsa, nace en el mundo de análisis técnico de, ostras, ¿cuándo tengo que comprar? ¿Cuándo tengo que vender una acción? Entonces, claro, esta librería lo que intenta hacer es, de una forma sencilla, poderse conectar a diferentes fuentes de datos y de una manera también muy sencilla poder hacer gráficos. Es casi como si tuviéramos un Excel por debajo de nuestro Python. Y ya veréis que de una manera, pues, bastante sencilla, vamos a poder realizar análisis, ostras, impresionantes. Y esto lo vamos a poder hacer gracias a que había una gente que ha desarrollado esta librería de Pandas, ya os digo, al principio pensada para análisis de bolsa, pero dada su capacidad de análisis gráfico, dada su capacidad de cargar datos y dada su capacidad de generar tablas, pues prácticamente cualquier data scientist, cualquier científico de datos la está utilizando hoy en día. Y además es que Pandas por debajo tiene NumPy, entonces tiene todas las ventajas de NumPy, pero además la facilidad de uso, como si dijéramos, de casi tener un Excel, ya lo veréis, es casi como si tuviera un Excel por debajo. Voy a hacer tablas dinámicas, gráficos, hoy no veremos tablas dinámicas en Pandas, pero es que lo puedo hacer, es una herramienta súper chula para esto. Scikit-learn, que básicamente es la herramienta que nos va a permitir entrenar modelos, ya lo veréis, nosotros vamos a utilizar, entrenar un modelo para responder algunas de esas preguntas que habéis dicho por ahí, que habéis dicho por aquí cuando os he pedido la participación en Polef, pues ya veréis como con Scikit-learn vamos a poder utilizar una librería de modelos que nos va a permitir entrenar nuestro modelo y responder alguna de esas preguntas que teníamos. Manuel me pregunta por ahí, yo algunas preguntas que me vayáis haciendo que tengan relación con lo que estoy contando os lo voy a decir. Me pregunta que mejor Python que R para empezar. A ver, si os digo la verdad, hoy en día, si tienes que empezar de cero, yo empezaría en Python. O sea, R es un lenguaje, entre comillas, de programación que viene del mundo de la estadística y, oye, para la gente que viene del mundo de la estadística, R le es muy familiar, porque si sabes alguna de las herramientas que se trabajan en el mundo de la estadística, R te vas a estar muy familiar o es algo que, ostras, que se va a parecer mucho a las herramientas que utilizas, pero si empiezas desde cero, yo empezaría desde el punto de vista de Python. Y Python es un entorno que también es open source, es absolutamente gratuito y es un entorno en el cual se está metiendo muchísimo dinero. Los grandes, Google, Facebook, las grandes compañías de Internet, las grandes compañías de inteligencia artificial, ostras, están invirtiendo mucho dinero por aquí. Yo empezaría si os digo la verdad, por Python. Me parece igual de fácil. Manuel Pereira me dice que soy estudiante de tercer grado de economía. Pensaba que decía de econometría. De economía. Entonces, si sabes algunas herramientas estadísticas, igual te es más sencillo empezar por R, pero si os digo la verdad, a todos los efectos ahora mismo, lo que más recomendamos es Python. Vas a poder hacer lo mismo que en R e incluso últimamente bastante más. Porque ya os digo que es donde más dinero se está invirtiendo y además ahora mismo es la herramienta más utilizada por todo el mundo. Yo empezaría, si tengo que empezar, empiezo con Python ya, claramente. Vale, pues fijaros, básicamente yo en Jupyter Notebook lo que voy a hacer es, voy a empezar importando las librerías. Vale, pues fenomenal, la voy a importar. Librerías que no se comenta todavía, Matplotlib, que es una librería que me permite hacer gráficos, y Altair, que básicamente es otra librería de hacer gráficos, pero que me permite hacer gráficos de una manera mucho más sencilla.
bueno, existen, en Python tenemos diferentes herramientas. Matplotlib puede hacer cualquier cosa. En Altair voy a poder hacer, resulta que voy a poder hacer gráficos muy vistosos de una manera muy, muy sencilla. Entonces, también os quería poner un ejemplo para que vierais el uso de esta herramienta, ¿no? Fijaros, por aquí también nos dicen que en econometría tienes Python más Stats Model, que básicamente es una librería que está en Python y que te permite utilizar un montón de herramientas que están disponibles en R desde el día 1, ¿no? Que es un comentario que decía, que ha puesto Otto en el chat. Vale, fenomenal. Fijaros, vamos a... lo siguiente que vamos a hacer es... Ostras, vale, ya tengo las librerías cargadas en mi entorno de trabajo. De alguna manera, lo siguiente que tendría que hacer es cargar los datos. Para eso, lo que vamos a hacer es vamos a cargar los datos de un dataset que pone a disposición la Unión Europea en esta URL. En www.fdf Europa y tal. Y fijaros, lo que voy a hacer aquí es voy a declarar una variable con esta dirección porque me voy a descargar directamente los datos. Lo bueno que tiene este notebook, mañana si lo utilizáis y la Unión Europea ha actualizado esta fuente, pues oye, vais a tener los nuevos datos sin que tengáis que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues básicamente porque en Pandas voy a poder leer un fichero Excel directamente simplemente diciéndole cuál es el nombre del fichero. Pero fijaros, ni siquiera le estoy dando un fichero, o sea, bueno, le estoy dando un fichero, pero ni siquiera es un fichero que está en mi local, en mi ordenador local, sino que es un fichero que está por ahí, que está por internet, ¿no? Entonces, fijaros, nada, rápidamente lo voy a ejecutar, va a tardar un poquito porque se va a descargar en tiempo real, porque estamos ejecutando todo esto en tiempo real, se va a descargar los datos, ya los tengo, y de hecho, fijaros, si hago aquí un .info, que es una forma que tengo yo en Pandas, que es donde he cargado los datos, en un data frame, en una tabla en Pandas, de saber lo que he cargado, pues fijaros, me dice, oye, que sepas que has cargado 20.000 datos de más o menos 20.000 filas con todas estas columnas, con el país, el código del país, el continente, la población del continente, indicadores, oye, cuántos casos había en la semana o un contador de semana, el dato de semana a año y cuántos contagios hay. De hecho, si hago un .get, que lo que me va a dar es los primeros registros de la tabla, pues fijaros, aquí, por ejemplo, pues tengo 5 registros, por ejemplo, de Afganistán. Vale. Pues, ostras, fijaros qué chulo, ¿no? Y de qué manera tan rápida he conseguido tener, pues, en este caso, tengo indicador de casos. Veréis que también luego voy a tener indicador de fallecimientos. ¿Y cuál es el ratio de los últimos 14 días? De casos o de fallecimientos, en el caso de casos es el ratio por 100.000 habitantes y en el caso de fallecimientos es el ratio por millón de habitantes. ¿Por qué uno 100.000 y otro 1.000.000? Bueno, pues porque normalmente se mide así, no pasa absolutamente nada, simplemente también porque si no el ratio de fallecidos sobre 100.000 nos daría un número muy pequeñito. Y además aquí vemos cuál es la fuente de donde están sacando los datos este organismo, ¿no?, de la Unión Europea. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir viendo qué países, vamos a ir preguntándole cosas a estos datos que hemos cargado, ¿no? Y vamos a ver lo primero es qué países son los que hoy tienen mayor incidencia de COVID, ¿no? De esta tercera ola, con los datos disponibles hasta hoy. Lo primero de todo es, bueno, pues me voy a generar un data frame con los últimos datos acumulados. Para eso, ostras, voy a ver cuál es la última semana de esta base de datos. Vale, pues la última semana, para eso le digo, oye, sácame el máximo de la columna año-semana, que es muy sencillito, ¿no? Ostras, y me encuentro con que es la segunda semana del 2021. Ahora estamos en la tercera, tenemos datos acumulados hasta la segunda semana del 2021. Perfecto. Y ostras, y podría obtener solamente los datos de esa última semana para todos los países. Pues fijaros, aquí en Pandas es algo súper sencillo. Lo único que tengo que decir es, oye, ¿qué indicador quieres? En este caso, los casos, que sería el número de contagios que ha habido. Y aquí lo que le voy a decir es que el campo semana sea igual a la última semana. Entonces, fijaros qué es lo que me aparece aquí. ¿Qué es lo que me debería aparecer? Si lo he hecho... Vale, pues lo que me debería aparecer, si he cargado bien todo, que en principio está bien cargado. Vale, fijaros, serían los casos de
la última semana. Y aquí ya tengo un registro para cada país, porque solamente me he quedado con el dato de la semana 2 del 2021. Aquí tengo cuántos casos ha habido acumulados hasta esa semana y cuál es la población de cada país. Pues perfecto, por ejemplo. ¿Vale? Porque si os fijáis aquí solamente me he quedado con estas 6 variables. Fijaros qué sencillo es trabajar con esto de la información, con esto de pandas. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a generar una nueva variable, que esto es muy común, ¿no? Hacerlo en Data Science. Voy a generar una nueva variable. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues fijaros de qué forma tan sencillita. Me voy a generar una variable que va a ser, oye, los datos acumulados por cada 100.000 habitantes. Y esa variable que va a ser simplemente es, oye, pues me coges todos los datos que ha habido en cada país, me los multiplicas por 100.000, porque es por cada 100.000 habitantes, y me lo divides entre la población. Pues fijaros. Ahora en mi tabla, que antes si os fijáis, la última columna era indicador, ahora tengo una nueva columna que es casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Y aquí lo que estaríamos viendo es cómo Afganistán ha tenido 139 casos en todo este, bueno, en principio, durante todo el periodo que llevamos de pandemia, 139 casos por cada 100.000. Claro, hay países como Albania que ha tenido 2.364 casos por cada 100.000. O, por ejemplo, bueno, y aquí incluso nos encontramos con que nos dan hasta datos a nivel continente, ¿no? Total África, 236.000. Ostras. De hecho, podría hacer algo que es algo que me permite hacer pandas. Fijaros qué fácil. Por ejemplo, voy a intentar ver cuál es el top de países. Vale, aquí ya he calculado este dato acumulado 100.000, pero oye, voy a ordenarlo. Voy a ordenar los países por esta variable nueva que he generado. Fijaros, es muy facilito. Simplemente es con el parámetro sort values y ascending fast. Y nada, oye, voy a ordenar los datos. Y fijaros cómo me aparecen que el país que más casos acumulados ahora mismo tiene sería Andorra, que ha tenido casi 12.000 casos por cada 100.000. Es decir, reportados, porque otra cosa es los que haya tenido, no, pero reportados casi el 12% de su población. Gibraltar, casi el 11% de su población. Montenegro, casi el 9% de su población, ¿no? Serían 9.000 en 100.000, pues, ostras, casi el 9% de total población. Fijaros lo que esto puede significar. Y vamos a hacer una cosa, que es de estos países me voy a quedar solamente con aquellos países grandes, con los que tengan más de 2 millones de habitantes. Pues igual, súper fácil. Y además voy a quitar aquellos que no tengan código de país, porque esos son continentes y solo me quiero quedar con países. Igual, pues fijaros de qué forma tan sencilla, simplemente poniendo esta condición, que la población sea mayor de 2 millones, puedo obtener la respuesta a esta pregunta. Y aquí me encuentro con que, el país con más de 2 millones de población, con mayor índice acumulado de casos del COVID es Chequia, o Estados Unidos, Eslovenia, Panamá, por aquí también aparece Israel. Oye, y en vez de quedarme con los 146 países, ¿me podría quedar solamente con 24? Ya veréis por qué, como top country, que aquí lo único que tendría que hacer es añadir, oye, este parámetro, quédate con los 24 países que tengan mayor acumulado de casos por cada 100.000 habitantes. Y fijaros que ya me ha salido una tabla, que es la tabla que yo quiero ahora mismo, que quiero analizar, que son los países con el top 24 de países con más casos, o sí, países de más de 2 millones de habitantes. ¿Por qué 2 millones? Porque me ha dado un poquito la gana. Lo bueno que tenemos en Pandas es que todo esto lo podemos hacer. Y no os olvidéis que esto es en un Jupyter Notebook, esto es absolutamente interactivo. Si yo en vez de aquí top 24 pongo 15, pues en vez de salirme 24 países, estoy obteniendo solo 15 países. Es la fuerza que tiene un Jupyter Notebook, ¿no? Que me permite jugar, me permite cambiar cosas y en tiempo real vemos el resultado. Vamos a quedarnos con el top 24. Aquí nos encontramos con países como Chequia, Estados Unidos, Panamá, Israel, Serbia. Por aquí está, mira, fijaros, aquí está España, con 5.000 casos reportados, el 5%, sería el 5% de nuestra población, que sabemos que es mucho más por los estudios de prevalencia, ¿no? Del estudio que hizo el Ministerio para saber qué porcentaje de la población estaba infectada, pues sabíamos que a finales de septiembre estábamos en torno a un 15%, pero reportados como tales, gente que aparece o que se les ha detectado el COVID con alguna prueba, estaríamos hablando del 5% de la población de España. Y bueno, esto de aquí está muy bien para saber cuál es los 24 países con mayor incidencia de COVID que hemos tenido hasta ahora, pero ¿qué pasa si lo vemos en un gráfico? ¿Vale? Vamos a verlo en un gráfico y vamos a hacer directamente los gráficos de estos
24 países, vamos a ponerlo ahí para que se vea bien, de estos 24 países, para que, bueno, pues para comentar un poco de cómo ha sido la evolución del COVID en todos estos países. Ostras, nos encontramos como, vamos a ver dónde es España lo tenemos aquí, ¿no? En España, bueno, lo hemos sacado a partir desde el segundo semestre del año 2020, es decir, desde verano, pero fijaros, aquí se ve muy bien la segunda ola y la tercera ola en la que estamos, ¿no? Con unos casos muy claros hacia arriba. Nos encontramos con países como, fijaros lo que ha pasado en Israel, ¿no? Israel, país que lleva, ahora mismo lleva un 20% de personas vacunadas. Es el país del mundo que más personas vacunadas lleva ahora mismo. Pues ellos tuvieron muchos problemas a finales del año pasado con esta ola, hicieron un confinamiento muy fuerte y ahora están, pues fijaros dónde están disparados. Y están pensando a ver qué hacen por ahí, ¿no? Con datos por encima de 1000. Aquí lo que estamos haciendo es graficar los casos en 14 días. Estaríamos graficando la variable de casos en los últimos 14 días, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Pues fijaros que es como el ratio que más se está utilizando, ¿no? Para medir la situación de un determinado país. Fijaros lo que le pasó a Bélgica, ¿no? No sé si recordáis, a finales del año pasado tuvieron un pico impresionante, superaron los 1.500, ahora están bastante bien. Pues no sé, cosas como bueno, Inglaterra, ¿no? Le pasó esto a finales de noviembre y, ostras, fijaros lo que le ha pasado después de Navidades. Estarían un poco, como nosotros, un poquito peor. Incluso en Inglaterra sabemos que lo que les ha pasado con esta nueva cepa, que parece que es mucho más contagiosa. Esta nueva cepa que ha aparecido en Inglaterra. Bueno, pues fijaros cómo en Pandas, de una manera súper sencilla y utilizando también Matplotlib, esta librería de gráficos, podemos hacer gráficos que nos ayudan de una manera también súper intuitiva a ver cosas como, ostras, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia y a comparar lo que pasa en diferentes países, ¿no? Voy a borrar todo esto. Pero venga, vamos a ver exactamente qué es lo que estará pasando en España. Entonces, nos vamos a quedar, fijaros, me voy a quedar, de todos los datos que he cargado, me voy a quedar solamente con los datos de España y al principio me voy a quedar solamente con el indicador de los casos. Y la variable que voy a utilizar es este ratio de los últimos 14 días. Bueno, pues sería un poquito, si hago este gráfico, que básicamente es decirle qué variable quiero poner en el eje de las X, que serían las semanas, y aquí lo que quiero graficar, pues claro, aquí veo la primera pandemia, ¿no? Podemos ver la primera ola, lo que pasó en la segunda ola, y aquí es lo que le pasó a Madrid, que luego Madrid empezó a ir más o menos bien, pero el resto tuvieron muchos problemas, y lo que ha pasado ahora mismo. Ostras, lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos en esta tercera ola y el tema está hasta dónde llegará esta tercera ola. Si recordáis, los que estuvisteis cuando hicimos el análisis de la segunda ola, al final acabamos haciendo una previsión. Dijimos que el pico de la segunda ola sería el día 1 de noviembre. Si recordáis, esto lo hicimos a mediados de septiembre. Dijimos que el pico de la segunda ola sería el día 1 de noviembre y la verdad es que acertamos bastante porque fue el día 3-4. Y entonces, ostras, que la verdad es que dimos bastante en el clavo con cuándo iba a ser el máximo de esa segunda ola. Y claro, nuestro objetivo ahora mismo, ¿cuál es? Pues, ostras, ¿podríamos hacer lo mismo con la tercera ola? Ese éxito que tuvimos con nuestro modelo de la segunda ola, que fuimos capaces de predecir el día que íbamos a tener ese máximo. Oye, ¿podremos hacer lo mismo con esta tercera ola? Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que vamos a intentar ver ahora. Fijaros lo que está pasando en España, está muy clarito. Venga, pues vamos a seguir ejecutando nuestro notebook. Vamos a hacer un gráfico en el cual vamos a mezclar los fallecimientos con los casos. Fijaros, este sería el ratio de fallecimientos por cada millón de habitantes comparado con el ratio de casos de COVID por cada 100.000. Pues nada, primera ola, segunda ola. Si veis este gráfico, ¿qué es lo que os llama la atención? Si comparo, ostras, que participéis también un poquito. Esta es la primera ola. Esta es la segunda ola. Y aquí estoy empezando con la tercera.
¿Qué es lo que os llama la atención? Bajan las muertes en proporción de los contagios. La tasa de mortalidad que ha bajado, ¿no? Reducir las muertes. Ajá. ¿Vale? Las muertes y tal. Pero tampoco el patrón es un patrón, ¿sabes? Como la primera ola. Sí, no, parece que algo ha pasado Que por ese es ahí. normal, ¿sabes? Claro. Este patrón de la segunda ola, o sea, es que no, de los muertos no tiene ningún, no sé, ningún sentido. Claro. Ostras, fijaros, ¿no? Y lo que me habéis comentado también por el chat, que ahora, o sea, si me seguís por el chat, muchísimo mejor, ¿no? Pues ya os digo que somos un montón ya, y bueno, para que la calidad de la presentación sea súper buena. Ostras, lo que habéis dicho, ¿qué pasa? Que parece que en proporción, ostras, las muertes están siendo mucho menos que los casos. Otra cosa que me decís, Israel me dice, está retrasado, ¿no? También parece un poquito retrasado el tema de las muertes con los contagios, que es algo relativamente normal, ¿no? La gente se contagia y oye, los fallecimientos los tengo un poquito más tarde. Pero lo que también, de hecho, demostramos en el anterior, se ha controlado la mortalidad de residencia de mayores, nos habla Elena. Bueno, si os digo la verdad, aquí estaríamos hablando de una mortalidad 10 veces mayor, aquí estaríamos hablando de que casi el 10% de los contagios acabarían en fallecimiento y aquí estamos hablando de poquito más del 1%. Realmente lo que pasó es que el número, porque también fijaros una cosa, según esto, la tasa de contagios ahora mismo, hoy, la semana pasada, de hecho, sería casi 4 veces mayor que lo que nos pasó en la primera ola. Y fijaros cómo estaban los hospitales en la primera ola. Y ahora, aunque están mal, todavía no hemos llegado a ese caso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó realmente? Bueno, pues que en la primera ola sabemos que el dato que tenemos de contagios no era muy bueno, ¿no? Porque las pruebas PCR que se hacían eran prácticamente solo a los que iban a un hospital. Y muy poquitas, y porque estaban contadas. Entonces sabemos que está muy, muy infravalorado este dato de número de casos. Entonces, los datos de casos no se pueden comparar. ¿Qué es lo que sí que se puede comparar? Los datos de fallecimientos. Podemos pensar que igual el COVID, ahora lo que contéis de las residencias, ¿no? Que ahora está más controlado. También es verdad que los primeros que se contagian o que al principio podía haber mucha fase de contagio en gente que con alta probabilidad o alta mortalidad, y eso se está controlando ahora mismo, que es verdad. Y luego Juan José Triviño, que nos habla de una teoría por ahí, ¿no? Que puede haber que si esto es una mentira. Bueno, claramente no lo es, ¿no? Ostras, fijaros lo que esto significa. Con un gráfico muy sencillito vemos primero, que no nos podemos fiar de los datos de la primera ola. De hecho, nosotros nos vamos a olvidar en nuestros modelos de utilizarlos porque no están bien los datos de la primera ola. Y más si queremos prever qué es lo que va a pasar con los contagios de esta tercera ola. Y los vamos a quitar. Y luego una cosa que habéis dicho que está muy clara, ¿no? Que, ostras, parece que los picos de las defunciones van un poco como retrasados con respecto a los picos de contagios. Y eso es algo que, fijaros, que lo hemos hecho de una manera también relativamente sencilla. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues fijaros, lo que vamos a hacer, bueno, primero de todo vamos a crearnos un data frame en el cual tengamos los casos de funciones y los casos de contagios en una tabla en 2 columnas, porque ahora lo tenemos con filas y es un poco complicado. Entonces, lo vamos a generar, lo ejecuto, lo generamos, que sería esto. Fijaros, yo ahora tengo por semana los casos y las defunciones. ¿Vale? En esta semana los tengo como en la misma fila, en la misma tabla. Perfecto. Y luego voy a hacer una cosa súper chula que me permite hacer pandas, que me permite hacer Python, y fijaros qué fácil, que es que me voy a generar unas variables que están como retrasadas. Me voy a generar la variable casos retrasadas un periodo, retrasada 2 periodos, 3 periodos y 4 periodos. ¿Para qué? Para ver esto que veíamos en el gráfico más o menos, que era que, ostras, parecía que los contagios iban retrasados con respecto a los fallecimientos, si esto de una manera matemática o de una manera de un data scientist lo podría detectar. Bueno, pues lo que nos hacemos es, nos generamos unas variables especiales, que fijaros, tengo la variable de casos de la semana, ¿no? La variable de fallecimientos en la semana, pero luego tengo la variable de casos que viene del dato de la semana anterior, de hace 2 semanas, de hace 3 semanas, de hace 4 semanas. Y voy a ver, ostras, voy a sacar cuál es la correlación que tiene cada una de estas variables con las otras.
¿Con qué objetivo? Con ver cuál es la que tiene más correlación con los fallecimientos. Y fijaros, la correlación de los fallecimientos con los casos de la semana es de un 63%. Pero voy a hacer una cosa, voy a pintar esta tabla, estos son los mismos datos, pero voy a pintar con blues, para que contra más azul, más grande es el dato. Y así lo podemos ver. Fijaros cómo, de una manera súper fácil, voy a sacar la correlación entre diferentes variables. Fijaros de qué forma en Python soy capaz de hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que veo? Veo cómo los datos de los casos de la semana actual con las muertes de la semana actual solo tiene una correlación del 63%, el 0.63. Mientras que si lo hago contra los datos de la semana anterior, se correlaciona en un 87%. Y sobre los datos de 2 semanas antes, en un 92%. Y luego ya va como bajando. Entonces, de hecho, por eso se dice muchas veces que los fallecimientos los vemos como 2 o 3 semanas, fijaros que es donde más importante es el dato de correlación con respecto a las muertes, con respecto a los fallecimientos, es como que los datos de hace 2 o 3 semanas son los datos que más correlación tienen con mis fallecimientos. Y fijaros de qué forma tan sencillita puedo sacar una matriz de cómo se correlacionan los datos de unas semanas con otras. Como yo lo que quería era analizar simplemente la correlación de estas variables que he generado con los fallecimientos, pues fijaros cómo en Python o en Pandas, utilizando la librería de Pandas en Python, de qué forma tan sencillota lo puedo conseguir, ¿no? Y bueno, y blues, pero podría utilizar, si quiero utilizar otros colores, pues fijaros lo fácil que es cambiar esto. Tengo que elegir dentro de los mapas de colores que hay, o crearme uno yo, pero bueno, dentro de los mapas de colores que hay, pues me elijo uno y la verdad es que es súper chulo. Y además aquí he dicho que solamente quiero 2 decimales. Lo bueno de todo esto, lo que os quiero enseñar es eso, fijaros, las diferentes herramientas con las cuales vamos jugando en Data Science para poder analizar la información, para poder analizar la relación de diferentes variables y la facilidad que tenemos de hacerlo en un entorno como puede ser Python, en un entorno como puede ser un Jupyter Notebook, ¿no? Estoy mirando el reloj, me faltan 3 minutillos, no os preocupéis, voy a acabar más o menos en mi hora. Entonces, venga, vamos a entrenar un modelo. Ostras, vamos a entrenar un modelo de regresión, en principio, un modelo que nos va a permitir, en el cual nosotros les vamos a enseñar los datos. Lo que queremos es que aprenda de la información, de esa fuente de datos que tenemos, para que sea capaz de decirnos cuándo vamos a tener ese pico. En principio sería la pregunta que queremos responder, ¿no? Oye, ¿cuándo vamos a tener el pico de la tercera ola? Y ¿cuántos casos vamos a alcanzar? Para eso lo que hacemos, en lugar de modelizar los datos de la Unión Europea, nos vamos a ir a datos del Gobierno de España, porque ahí tenemos datos diarios y entonces, ostras, esos datos, estaba mirando lo que había puesto Juan José, luego hablamos de ello. Esos datos que tenía semanales, el tener datos diarios, pues va a hacer que mi modelo pues, pueda aprender más rápido, ¿no? Y así puedo utilizar los datos de ayer también. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, voy a cargarme los datos de una base de datos de Europapress, que lo que hace es, va guardando los datos de la pandemia que va dando el gobierno español. Y en este caso es la tasa de casos de coronavirus, que sería esa tasa de 14 días de contagios por cada 100.000 habitantes. Pues nada, oye, exactamente. En este caso es un archivo que me he descargado, que es el archivo de hoy, y para que también veáis cómo simplemente podría yo cargar los datos. Este archivo es un poquito especial porque es un archivo CSV que en teoría debería ser separado por comas, pero como en España, en vez de utilizar la coma, utilizamos el punto y coma, a Pandas se lo tengo que decir. Y como además somos de los países que utilizamos el carácter como carácter decimal la coma en vez del punto, pues también se lo tengo que decir para que sea capaz de interpretar bien esos resultados, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues una vez que hacemos esto, bueno, significa que están relacionados, bueno, comentarios que estáis poniendo aquí, prueba la correlación, no la casualidad, claramente, ¿no? Nosotros ahí lo que estábamos diciendo es cómo correlacionados están, no si la causa de los fallecimientos, ¿cuál era? No era nuestro objetivo conocer la causa, simplemente estábamos buscando correlación, no causalidad, que la verdad es que lo estáis comentando aquí bastante bien, ¿no? Pero bueno. Simplemente queríamos ver la correlación, ¿no? Porque muchas veces la gente cuando analiza esos datos se sorprende
de que tengamos las muertes movidas con respecto a los datos de contagios. Pero tenéis toda la razón, ¿eh? Ahí lo que estábamos analizando era la correlación. Ostras, venga, cargamos los datos. Fijaros que aquí, bueno, los cargo en este data frame, en esta tabla. Aquí vemos cómo son los datos. Tengo el periodo, tengo la incidencia acumulada. Perfecto. Bueno, fijaros, en el punto info veo cuáles son las columnas que hay ahí. Ostras, voy a renombrar la columna para que en vez de llamarse incidencia acumulada le voy a llamar otra vez como lo llamamos antes, casos de 14 días por cada 100.000 habitantes, porque realmente es eso. Y voy a dibujar un poquito el gráfico. Pues fijaros, estos serían los gráficos de día a día, los datos que he ido reportando en el informe que hace el gobierno español de este indicador, del indicador de 14 días por cada 100.000 habitantes. Ya os digo que con fuente, en este caso, Europa Press. Perfecto, pues estos serían los datos. ¿Qué ocurre? Como os he dicho antes, vamos a entrenar un modelo. Vamos a olvidarnos de los datos de la primera ola. De hecho, vamos a coger datos a partir del día 1 de agosto, porque los datos de la primera ola, pues como que no nos van a ayudar mucho. No están muy bien medidos la tasa de contagios y no los vamos a utilizar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es vamos a generarnos una variable, que será la variable casos por cada 14 días, y un índice, que básicamente lo que va a decir es, el primer día teníamos este caso, en el siguiente día este, en el segundo día tal, tercer día tal, cuarto día tal, en el día 260, este de aquí, ¿vale? Aquí me podéis decir, jolín, pero si ya llevamos casi un año, ¿cómo puede ser que solamente vayamos por el día 260? Básicamente porque el gobierno de España en fin de semana no da datos. Entonces, bueno, básicamente damos datos de lunes a viernes y sábado y domingo no estamos dando datos, con lo cual, es lo que tenemos. Realmente un modelo puede aprender de contagio de la primera oleada, ya hemos visto que no, entonces vamos a hacer que nos quedamos con los registros a partir de la segunda oleada. Aquí vemos que el dato del día 31 de julio es el registro 141, pues nos vamos a quedar a partir en mis datos me voy a quedar a partir del registro 142. Perfecto. Y luego lo que voy a hacer es me voy a generar una variable X. Voy a ir un poquito rápido porque el objetivo de la sesión de hoy no es daros formación sobre un modelo de regresión, como es este modelo que vamos a utilizar, ¿no? Que el Support Vector Regression, SVR, que básicamente es un Super Vector Machine utilizado, que normalmente se utiliza para entrenar modelos de clasificación, modelos que nos dicen si algo pertenece a un grupo o no, pero nosotros lo vamos a utilizar para hacer un modelo de regresión, un modelo de previsión. Entonces, básicamente, generamos nuestra serie con nuestra variable X, que básicamente es el número del día, es decir, lo que vamos a intentar es que nuestro modelo aprenda de cómo va pasando el tiempo y que aprenda también de nuestros datos, de los datos de estos datos de tasa de contagio en estos 14 días por 100.000 habitantes. Normalizamos las variables, que esto es algo que se suele hacer mucho, se tiene que utilizar mucho, se suele hacer mucho con muchos modelos, porque si no, estos modelos estadísticos no son capaces de aprender. Utilizamos la librería de Sklearn, pues para importar este modelo SVR, que es el que queremos entrenar. Y fijaros, básicamente con esta línea es lo que le digo yo a Python o lo que le digo yo a la librería Sklearn que utilice para entrenar el modelo. Con el punto fit se ajustaría a mi modelo y fijaros, y aquí lo que le digo es, oye, haz la previsión para 50 siguientes días, da un poquito igual. En rojo veis serían los datos reales que ha habido, ¿vale? El puntito rojo son los que veis. Bueno, la verdad es que los últimos días hemos tenido una aceleración impresionante. Y en azul sería el modelo que hemos conseguido ajustar. Bueno, pues es un modelo muy automático, que realmente lo que hace es analizarlos, pues un poco qué es lo que está pasando con los datos, la aceleración de crecimiento, cosillas de esas por ahí. Intenta ajustar unas curvas, ese comportamiento. Bueno, parece que el pasado somos muy fáciles, o estamos siendo, este modelo, la verdad es que se ajusta muy bien con los datos del pasado y esta sería nuestra previsión de futuro. Y la previsión de futuro, ¿cuál sería el número de casos máximo? Pues nos está diciendo que, el número de casos máximos a que llegaremos. Pues en principio este modelo nos dice que llegaremos a 1.046 casos. Quiero recordar que el dato de hoy que ha reportado el Gobierno de España estaba en 780, es decir, nos queda todavía
superaremos los 1000 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y en cuántos días alcanzaremos el máximo de la pandemia? Pues bueno, vemos a ver cuándo nuestro modelo ha dado ese máximo. Ese máximo nos lo ha dado en 13 días. El día 273 estaríamos en el día 260, con lo cual serían 13 días. Serían 13 días laborables. Si dividimos entre 5 y multiplicamos por 7 para saber cuántos días le tengo que sumar a la fecha de hoy, pues resulta que nos encontramos con que, ostras, el pico de esta tercera ola la tendremos el 8 de febrero. Bueno, pues Otto nos habla de un pelín de sobreajuste, probablemente. Estamos teniendo, solamente tenemos datos de segunda oleada. Ya veremos, claramente nos puede pasar algo por ahí. Ya os digo que nuestro objetivo hoy tampoco era meteros con muchos conceptos muy importantes. Oye, es conseguir hacer una previsión, ver a ver si esta previsión funciona como nos funcionó en nuestra segunda oleada. Realmente no he aprendido solo con datos de segunda oleada, sino que realmente estamos aprendiendo con datos de la segunda oleada y los datos de la tercera oleada hasta hoy, ¿vale? Estamos aprendiendo de la segunda oleada y de los datos de la tercera oleada hasta hoy, que realmente, bueno, estamos empezando. Podemos decir que llevamos prácticamente 2 meses con esto. Alberto habla de todos confinados a partir del día 8. Yo os diría que bueno, 1000 se podría más o menos aguantar. El único problema que tenemos ahí es que puede haber regiones, puede haber comunidades autónomas que sobrepasen esos 1000 con mucho. En esas comunidades autónomas sí que puede haber muchísimos problemas en los hospitales, porque se estima que a partir de 1500, 1800 podemos tener muchos problemas, bueno, estaríamos sobresaturados. Lo que pasa es que, claro, esos 1100 más o menos que llegaríamos, o 1050 que llegaríamos, sería a nivel promedio, pero eso significa que en algunas zonas sí que lo sobrepasaríamos y eso puede poner en un aprieto al gobierno español en cuanto a bueno, probablemente tenga que meter más medidas y a ver hasta dónde llegan esas medidas, ¿no? En la primera simulación que hicisteis, ¿con qué datos lo hicisteis? Pues básicamente con los datos, fijaros, dimos la simulación lo hicimos con estos datos de aquí, hasta aquí. Y lo que hicimos fue esta previsión. Espera, si queréis lo pongo en otro color, en azul. Y lo que hicimos fue hacer esta previsión de aquí. Utilizamos igual el mismo modelo. ¿Por qué un modelo SBR? Que alguno me lo comentaba. Pues básicamente es un modelo sencillo y para el objetivo que teníamos en la sesión de hoy tampoco queríamos introducir modelos mucho más complicados. Es un modelo en el cual podemos hacer una simulación, fijaros, simplemente con una única variable. No estamos buscando variables que expliquen el por qué tengo más o tengo menos o se incrementa la velocidad de los contagios o no, sino que hemos intentado buscar un modelo que simplemente con la evolución de los contagios nos diga cómo podemos evolucionar, ¿no? Pero ya os digo, datos de la primera oleada o el primer modelo lo entrenamos con datos hasta aquí y lo que entrenamos fue esto, o nuestra predicción fue esto. Y la verdad es que fue un SVR exactamente igual y la verdad es que funciona muy bien. Tenemos que ver a ver ¿no? Cómo funciona, el de la tercera. Alberto habla de que si acertamos por segunda vez sería leche, a ver qué tal. ¿Acertasteis en la previsión de la segunda oleada, Elena? Pues sí, es lo que os comentamos. El pico máximo, dijimos el 1 de noviembre, fue el día 3 de noviembre. Bueno, nos confundimos por 2-3 días, pero este dato lo dimos a mediados de septiembre. La verdad es que no estuvo mal, ¿no? Y la cuarta ola para Aero, nos cuenta Marta. Bueno, pues esto, la verdad es que es súper interesante, ¿no? Esto lo dejamos para una siguiente sesión, ¿no? De estas que nos gusta hacer para ir mostrando en estos meetups o en estas sesiones de Mioti, ir mostrándoos qué cosas podemos hacer con datos, ¿no? La verdad que lo hemos hecho de una manera relativamente sencilla, pero fijaros, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Pues muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y a ver si nos vemos por aquí. Nada, chicos, seguro. Muchísimas gracias. Seguro que muchos de ellos les vemos. Venga, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.